Muy buenas noches gente, hoy les traigo el tan prometido video de las diferencias entre versiones de videojuegos, donde hablaré del Resident Evil original, y antes de decir mi ya tan típica frase, quisiera decirles lo mucho que me impresionó no solo superar los 1000, sino en tan poco tiempo llegar a casi 2000 suscriptores. La verdad no esperaba esto en lo absoluto jeje, pero como recompensa haré un sorteo. Sortearé una PS3, así es esa que tienen en pantalla, es el modelo FAT e incluye 2 mandos y está hackeada con un disco duro de 500 GB con varios títulos de PS2 y PS3 instalados y 2 juegos físicos. Para participar solo deben estar suscritos al canal y poner el hashtag yo participo en los vídeos que se mencione este sorteo. En la descripción les dejaré muchas más reglas de participación, por lo cual si desean participar les recomiendo leerla. Era el año 1996, el año en que Nintendo lanzaría su sistema de 64 bits para competir con la exitosa PlayStation y la pobre Sega Saturn. Y el año donde el género del survival horror renacería gracias a Shinji Mikami y la desarrolladora Capcom. Resident Evil no solo innovó en su género y época, sino que tuvo un increíblemente alto éxito que hizo que se crearan distintas versiones de la primera aventura a la vez que se creaban secuelas de una saga que considero mi favorita, y que aunque lanzara unas películas que son una mierda total como las de Milla Jovovich, y varios títulos muy malos la saga aún se mantiene y Resident Evil 7 lo demuestra. Pero sin irnos más allá del tema, comencemos con la versión original del videojuego que lo comenzó todo. La versión de PS1 nos metía en la piel de Jill o Chris en una aventura por la clásica mansión Spencer para asesinar a los zombies que aparecieran, resolver puzzles y luchar contra distintos jefes además de ya meternos en historias distintas y personajes distintos según con quién juguemos. Esta versión del juego tenía bastantes diferencias en especial de forma regional. La versión japonesa del juego original es en concreto la más completa y a la vez diferente respecto a sus versiones europeas y americanas. En la versión japonesa tendremos a nuestros personajes con mucha más salud y a enemigos más débiles, además que antes de iniciar el juego nos muestra la dificultad de jugar con uno que otro personaje. Si jugamos con Jill sería el modo fácil y si jugamos con Chris el difícil. Además la versión de PS1 posee cierta censura en sus versiones americanas y europeas. Pues se ha censurado el intro quitando ciertas escenas y poniéndolo en blanco y negro y además de eso se censuró la escena del primer zombie. Aunque hay unos cuantos más cambios en la japonesa que no vemos en las demás versiones, pues en la versión japonesa al leer algún archivo este tendrá un fondo, mientras que en otras versiones solo veremos el texto en una pantalla negra. Y para ir terminando con esta versión, y en concreto su edición japonesa, el autoapunte se mantiene activado siempre. Y ya en el apartado técnico esta versión va a 320 x 240 de resolución y a 30 FPS en todas sus versiones regionales. Ahora pasemos a la versión Director's Cut. La versión Director's Cut, o mejor dicho en español corte del director, es una reedición del juego original que se lanzó como aperitivo por el atraso del lanzamiento de Resident Evil 2. Esta versión incluye nuevas características que la hacen más completa y varios cambios a resaltar respecto al juego original. Esta versión del juego está censurada en casi todo el mundo, excepto en sus lanzamientos a Japón, Germania y Francia, los cuales no incluían ningún tipo de censura en la intro ni la escena del primer zombie. De hecho la intro está a todo color, sin embargo las demás versiones como la americana están censuradas. En esta versión se han añadido 3 dificultades al juego, la original o estándar, que es básicamente jugar el juego pero con la dificultad presente en la versión japonesa del juego original. La avanzada, que cambia la localización de objetos como municiones, objetos clave y demás, también se cambia la localización de ciertos enemigos en el juego. También en esta dificultad se añadió una escena extra con Forrest en la cual podemos matarlo siendo un zombie, y también algunos cambios en la posición de la cámara en ciertas habitaciones y la posibilidad de dar un disparo a la cabeza de vez en cuando a los zombies. Además, como últimos añadidos nuevos de esta versión está el añadido del autoapunte, si bien está disponible en el juego original, sin embargo esto solo en su versión japonesa, en este caso en todas las ediciones de la Director's Cut se incluye el autoapunte. También se añadieron nuevos trajes para Chris y Jill, los cuales usan en el modo avanzado como trajes predeterminados.
Y por último en la edición japonesa se cambió la música del intro y el ending para que concuerde con las ediciones occidental. Y por último se añadió la dificultad training, o mejor dicho entrenamiento o modo fácil donde tenemos más municiones y mucha más salud. La verdad es muy difícil morir jugando a esta dificultad. Aléjate. Mierda. Así casi lo olvido. Esta edición incluye una demo de Resident Evil 2, sin embargo únicamente si se obtiene el juego en su versión física. Y digo versión física pues es posible obtener esta versión por medio de PlayStation Network. Ahora pasemos a la versión de Sega Saturn. La versión de Sega Saturn está basada en la versión original para PS1. Esta versión es quizá una de las más exclusivas de todas en cuanto a contenido pues añade nuevos trajes a los personajes de forma predeterminada. También se añadieron nuevos enemigos exclusivos llamados Zik. Estos son parecidos a los Hunters pero más fuertes, de hecho usan un modelo similar por no decir idéntico al de un Hunter. Se añadió un segundo Tyrant en los laboratorios el cual solo podemos enfrentarlo si jugamos con Chris. Es algo muy interesante a mi parecer de esta versión. Además también hay algunos cambios en los menús principales del juego con una interfaz bastante diferente para navegar. Esta versión incluye un minijuego exclusivo llamado Battle Mode. Este minijuego es lo que podríamos llamar el antecesor al Extreme Battle del Resident Evil 2. En este minijuego nuestro objetivo es matar a los enemigos que nos pongan en cada fase y derrotarlos en el menor tiempo posible. Lo más destacante son dos enemigos en particular que son un Tyrant dorado que es como el doble de resistente si lo comparamos con el normal, y una versión zombie de Wesker. Y para ir terminando con esta versión vamos al lado técnico pues hay varios cambios comparada con las ediciones de PS1. En esta versión se cambió el modelado de los personajes y enemigos debido a la complejidad de programar en la Sega Saturn. No fue posible poner el juego con las mismas gráficas que en PS1 por lo cual de forma simple es inferior a la versión de PS1 gráficamente. Además esta versión va a 320 x 240 píxeles de resolución y a 30 FPS. Ahora pasemos con la versión de PC. La versión de PC está basada en la original de PS1 e incluye varios cambios y añadidos nuevos exclusivos de esta versión. En PC hay dos versiones diferentes en concreto para diferentes tarjetas gráficas. Están la normal o mejor dicho para tarjetas gráficas con DirectX 3D y la versión para tarjetas con PowerVR. De hecho es bastante interesante pero el primer port, o versión alterna a la original de PS1, fue la edición para PowerVR lanzada en PC, y no la Director's Cut como se afirma en varias páginas de internet. Para empezar con datos técnicos, la versión de PowerVR es mejor pues además de tener texturas más claras y de mayor resolución el juego va a 800 x 600 píxeles de resolución, mientras que la versión normal o DirectX 3D va a 640 x 480 píxeles de resolución. En cuanto a contenido en PC se añaden dos nuevas armas exclusivas de esta versión. Estas son un arma llamada Ingram que se desbloquea si terminamos el juego en menos de 3 horas con Jill. Y un arma para Chris llamada Minini, la cual desbloqueamos al terminar el juego en menos de 3 horas con Chris. Lo más curioso es que ambas armas suenan igual al disparo. Además en la versión de PC se cambiaron los trajes alternos de tanto Jill como Chris. Y bueno, por si les interesa, en la descripción les dejaré un link para que descarguen un archivo que contiene los trajes de cada personaje vistos en cada versión del juego. Otra cosa es que esta versión no incluye ningún tipo de censura, de hecho la intro está a todo color sin importar la versión regional que compremos. Y por último en esta versión es posible saltarnos las animaciones de puertas. Ahora pasemos con la versión Director's Cut, DualShock. La versión Director's Cut pero con el sello DualShock incluye más contenido que el simple soporte para los mandos analógicos de la PS1. Esta versión añade una nueva banda sonora, aunque bueno, para mi gusto es mucho mejor la original, pero bueno, como dicen por ahí, para gustos los colores. Además esta versión añade los ya mencionados mandos DualShock con soporte para vibración.
Otro nuevo añadido es un aumento significativo en la dificultad del juego en la versión americana del mismo. Pues no solo los enemigos serán mucho más resistentes, sino que nos causarán más daño, tendremos menos salud y para colmo, habrán menos cintas para las máquinas de escribir. Y por último, esta versión jamás salió en Europa. Otra cosa es que esta versión, al igual que la Director's Cut original, está disponible en la tienda PS Network, aunque como ya dije no llegó a Europa. Ahora pasemos a la versión de Atlas Islands. La versión de Atlas Islands o simplemente DS, está basada en la versión original japonesa con muchos añadidos nuevos. Entre estos se añadió el modo clásico, que es jugar exactamente el mismo juego original sin ningún cambio a resaltar. También se añadió el modo Rebirth o Renacimiento, que añade una jugabilidad completamente hecha para aprovechar las capacidades de la consola Nintendo DS. En este modo se añaden nuevas formas de resolver puzzles, nuevas localizaciones para enemigos y objetos y además un modo en primera persona que sirve de minijuego donde matamos los enemigos que nos aparezcan usando la pantalla táctil. Se han cambiado los menús por completo para que se usen de forma táctil. También se añadió un modo multijugador local donde podemos jugar de forma competitiva como cooperativa en distintos mapas y además de eso podemos usar a distintos personajes como Forrest, Wesker, Enrico, Kenneth, Richard y hasta Rebecca. También se añadió el giro de 180 grados de Resident Evil 3 y el uso del cuchillo instantáneamente como en Resident Evil 4 y no solo eso, también la posibilidad de recargar nuestra arma cuando queramos sin tener que entrar al inventario como en Resident Evil 4. Otra cosa es que no solo podemos saltarnos las animaciones de puertas, sino que cualquier secuencia vista en el juego, siendo esto exclusivo de esta versión. También como la Nintendo DS posee dos pantallas, podemos ver el mapa en la pantalla de arriba mientras jugamos en la de abajo. El autoapunte se presenta en esta versión al igual que la posibilidad de ver la dificultad entre jugar con Chris o Jill, cosas presentes en la versión japonesa del juego original y como dije antes, al estar basada en esta versión incluiría estas cosas obviamente. Aunque no todo es bueno y como la Nintendo DS se trata de una portátil con limitaciones o mejor dicho recortes, pues de forma técnica esta versión va a 256 por 192 píxeles de resolución. Los fondos tienen menos calidad y resolución, además la calidad sonora se ha reducido enormemente incluyendo solo sonido monoaural. También se bajó la resolución de las secuencias de video del juego, y hablando de dichas secuencias aquí hay un caso en especial en la censura, pues esta versión está medio censurada por así decirlo, pues la intro se mantiene censurada mientras que la escena del primer zombie no lo está. También se han eliminado algunas canciones del juego, aunque bueno, como últimos añadidos se han cambiado los trajes especiales de tanto Chris como Jill, y por último si dejamos a los personajes quietos, podemos tocarles partes del cuerpo gracias a la pantalla táctil. Si eres todo un pajero te recomiendo usar a Jill y tocarle sus toronjas XDDD. Y hasta aquí dejo este video, no olviden dar like, comentar y compartir este video. Como en el anterior video dejé una encuesta la cual ya ganó el GTA 3 por goleada, este será el próximo juego que verán en esta sección del canal. Además también sacaré varios nuevos vídeos durante esta semana, claro, si no pasa nada raro. Hasta la próxima.